Radionext.com. Edgar Quijano, exiliado político petrolero. La voz de la libertad. Sí, usted, piénselo. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Publicite su servicio o producto en radionext.com. Contáctenos al 786-472-1823. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. En medios de impresión alternativos, Todo USA es el líder. Tinta, tóner, maquinaria y herramientas para la industria del remanufacturado, regenerado y rellenado de cartuchos de impresoras de todas las marcas y modelos. En Todo USA nos esmeramos para que usted reciba la mejor calidad al precio más conveniente. Contáctenos en Miami al 305-468-9668 y visite nuestra página web www.todo-usa.com. Todo USA, el especialista en medios de impresión alternativos. 305-468-9668. Radionext.com. Soy Yuri López, ex jueza penal y exiliada política venezolana. La voz de la libertad. No hay leche. No hay carne, no joda. No hay pollo. No hay queso. No hay harina pan. No hay azúcar. No hay aceite. No hay caraotas. No hay papel toalé. Y pa' colmo, sin huevos. Radionext.com. La voz de la libertad. RapidVen. Cuando necesite poner su carga en manos responsables, RapidVen. Con buenas tarifas, RapidVen. Solidarios, RapidVen. Cuente con RapidVen. Carga aérea y marítima entre los Estados Unidos y Venezuela. Mudanzas, encomiendas, casilleros, empacado, agente de compra, esa es nuestra especialidad. Contáctenos en Caracas al 0212-210-5017 y en Miami al 786-379-4938. RapidVen, carga, responsabilidad con eficiencia. Hola, soy Orlando Urdaneta y te felicito porque si me estás escuchando quiere decir que estás en sintonía de Radionext como yo. Radionext.com. La voz de la libertad. Usted está en sintonía de Radionext.com. La voz de la libertad. Transmitiendo desde el sur de la Florida a todos los confines del mundo. Diciendo la verdad y nada más que la verdad. Libérenlos ya. Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas tiene como objetivo fundamental defender jurídicamente en las instancias internacionales los valores de la democracia, la moral y los derechos de todos los hombres y mujeres que habitamos este continente. Visita nuestra página web www.liberenlosya.com y o contáctanos y síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @libérenlosya_. Libérenlos Ya, Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas. Queridos amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos sean a este De Pie y de Frente. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Nuestro teléfono aquí en cabina, 786-467-8213. Aquí en Miami, al 786-467-8213. Y en Venezuela, teléfono local, nos pueden llamar desde cualquier lugar de Venezuela con una tarifa pues sumamente gratuita, sumamente barata, casi gratuita. Al 0212-210-5087, 0212-210-5087, sumamente gratuita, imagínense ustedes. Es que me distraje escuchando esta musiquita que tenemos al fondo con Paco de Lucía, Aldi Meola. Una música maravillosa, chicos. ¿Qué tal? Una interpretación ahí en guitarras excelente, exquisita, pues. Así como para tranquilizar la cosa.
porque cuando ya llegamos a esta hora, a las 9:05, hora del este de los Estados Unidos, pues ya lo que se impone es empezar a calmarse un poquito, ahora hay que un poquito. Sin embargo, nosotros, fíjense ustedes, cuando la cosa es así suave, tranquila y calmada, nos equivocamos más que de costumbre. Estamos aquí para todos ustedes, 9:05 hora del este de los Estados Unidos, 8:35 hora de Venezuela. Hoy vamos a conversar con el diputado Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, hombre de oposición, quien pues ha tenido experiencias ya durante bastante tiempo en trabajo político, en trabajo de representación. Ahora está en la Asamblea Nacional como diputado representando a una importante fracción del país, la mayoría para ser exacto, que es la que quiere democracia. En la producción general de la estación, Donatella Ungreda, en el máster de la página web y el control de los servidores, nuestro compañero Piero Adraña y pues también Marcos P. Y en la producción de este espacio me acompaña como todas las noches mi queridísima María Sorocaima Cellini. Gracias de verdad por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y por sobre todo por participar. Ahí me he reído mucho hoy con Twitter porque, y lo voy a leer, Carolina Cáceres escribió algo interesantísimo en el Twitter, dice, @Carolina1711, dice, suerte la de Lorenzo Mendoza que Nicolás le diga 4 verdades, porque a nosotros no nos ha dicho ni una. Y habíamos escrito también, hacía algún rato, que Nicolás Maduro le haya dicho las 4 verdades a Mendoza, ojalá, porque a Venezuela no le ha dicho ni una. O sea que pareciera que como que estamos todos conectados en el nivel de mentira y cotorra de Nicolás Maduro y de este régimen a los venezolanos. La cotorra de Perucho Conde, ¿se acuerdan de la cotorra de Perucho Conde? Bueno, la cotorra de Maduro. Alguien va a tener que escribir esa pieza, la cotorra de Maduro, porque todo es pura mentira, pura coba, pura cotorra. Así nos lleva. Hoy es 14 de mayo, hace un mes tenemos a un presidente ilegítimo, legalizado, claro, por el aparato perverso que han montado los comunistas allá en Venezuela, pero puede ser muy legal, según su ley, pero es total y completamente ilegítimo. Todavía no sabemos cuál es la verdad en Venezuela. Todavía no sabemos cuáles son los números exactos. Los presumimos, muchos los hemos visto, los calculamos. Sin embargo, pues, tenemos a un ilegítimo como presidente de la República, al que la inmensa mayoría del país no ha reconocido aún. Sin embargo, yo no sé, bueno, ahí no lo estamos calando, pues, hasta que alguien diga que ya no hay que calárselo. Los gobiernos no se caen solos. Los gobiernos no se caen solos. Así sean muy extremadamente malos, los gobiernos no se caen solos. No, señor. Y fíjense que yo les voy a decir, déjenme decirles de qué año es esto, porque yo quiero que ustedes lo escuchen hoy. Vamos a ver si la información de esta pieza nos la dice, no dice cuándo es, pero yo quiero que ustedes escuchen esto, mis queridos amigos. Se las voy a poner porque tiene años, esto tiene décadas, y sin embargo la vigencia es absoluta, y yo quiero que ustedes la escuchen y le presten atención para que ustedes vean cómo es el ciclo de nuestro país.
aquí estoy pues, con mi cotorra criolla que no habla inglés. Vivo en Caricuao, trabajo en el Marqués y llevo leña en esta vida al derecho y al revés. Le debo al italiano, al portugués, al turco, al zapatero y a doña Inés. Y del apartamento en la UD3 me botan para la calle si no pago en este mes. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Tengo que levantarme de madrugada y meterme en esa cola requete condenada. Veo a toda la gente enfurruñada, con sueño todavía y mal desayunada. Como mi jefe no come nada, si le llego tarde me descuenta una tajada. Maldito viejo, cara arrugada, con ojos de cangrejo y la panza hinchada. Y eso no es nada, y eso no es nada. Los 4 reales que uno se gana, me los pagan hoy y no llegan a mañana. Me provoca tirarme por la ventana cuando veo que todo sube como le da la gana. Mi mujercita tanto que se afana para montar la olla o la palangana, pasando en los mercados igualito que una rana, buscando un kilo de carne aunque sea de iguana. Te lo juro, pana, te lo juro, pana. Dígame al precio que está el café, la leche, la cabrata y el pastel toalé. Tomate, papa y queso barato se ve solamente en la cuña de la TV. Si son las frutas, dígame usted, quedaron para los ricos y familia de caché. Esta gente que quiere, yo no sé, será que nos acostumbremos por ahora no comer. Sí, como ñe, subieron las arepas, subieron los cigarros, subieron los pasajes de autobuses y de carros. El cinturón, yo me lo amarro y no he caído porque me agarro. Ya casi no me baño porque el agua es puro barro. Subí de peso con tanto sarro, no puedo ni afeitarme, no hay agua en el tarro y el hino no sabe ni dónde queda el barrio. Pásame un jarro, aumentan los salarios pero sube la comida. Subieron la tarifa en la barbería y si la ropa mando para la tintorería, me quedo sin almuerzo por lo menos 7 días. Tampoco pido nada en la pulpería porque el muérgano pulpero ya no me fía. No puedo con los precios de la zapatería y las fulanas alpargatas son más caras todavía. ¿Qué agua tan fría? ¿Qué agua tan fría? En cuanto a casas y apartamentos, quisiera consolarme con uno de mis cuentos, pero que va, no puedo mucho, lo siento, porque todos han subido hasta el firmamento. Lo mismo se he comprado o arrendamiento, lo que por ellos piden quita el aliento. Cuando hasta un rancho que se lo lleva el viento cuesta un ojo de la cara más el 10%. Por el momento, si acaso me enfermo destino fatal, o la clínica me arruina o me mata el hospital. Cucharadas y pastillas cuestan tanto real que hay más plata en la farmacia que en el Banco Nacional. Si por desgracia los doctores no pueden con mi mal, tengo que sacar más plata para el funeral, porque la gente más humilde, urna sin cristal, por llevarme al cementerio me quita un dineral y me muero igual. ¿Cuánto cuesta un muchacho? Me han preguntado, de familia larga o planificado, para tenerlo bien comido, vestido y educado. Hay padres que hasta el alma la han empeñado, desde el primer tetero que chiquito se ha tragado, hasta verlo salir de cualquier cosa graduado. Son montones de billetes que en eso se ha gastado y el que no ha tenido plata, pa' burro se ha quedado. Chamo tarado, ¿a dónde llegará, señor, esta cuestión que me atormenta sin exageración? Yo le prendería una vela a San Expedición, pero las velas han subido como un avión. Yo quiero que se arregle mi mala situación, pero el que arregla esto creo que está de vacación, o se le está olvidando todo el montón de castillos y promesas de antes de la votación. ¡Qué vacilón! No es tan seria. Bueno, ¿se acuerdan, mis queridos amigos? Eso es de... Y bueno, ¿y quién arregla esto? Ya ustedes saben con ese lema político de qué época estamos hablando más o menos, ¿no? Eso debe ser comienzo de los 80. La pregunta es, ¿ha cambiado algo? Repregunto, ¿hemos mejorado realmente en algo? ¿Hay alguna de esas situaciones que mencionaba ahí Perucho Conde en esta cotorra que se haya solventado? ¿Hay alguna posición, alguna situación, algo en lo que estemos mejor? ¿Hay algo que se haya realmente resuelto? Se quejaba de que en ese momento subían los precios, pero es que hoy es peor. Suben los precios de artículos que ni siquiera hay. No hay comida, no hay medicinas. Mis amigos, 9:14 hora del este de los Estados Unidos, es decir, 8:44 hora de Venezuela, y el diputado Alfonso Marquina nos pidió que fuésemos puntuales. Nuestra productora nos dijo que a las 8:45 hora de Venezuela, es decir, 9:15 hora de Miami, y en este preciso instante estamos marcando el número telefónico del diputado Alfonso Marquina. Ojalá Dios quiera de verdad tengamos la posibilidad de tenerlo con nosotros esta noche para poder conversar sobre algunos temas. Lo vamos a hacer rápido porque ellos están en pleno trabajo en este momento. Buenas noches, por favor, el diputado Alfonso Marquina. ¿De parte? De parte de Paul Sfeir en Miami, estamos al aire en Radio Next.
Hola, ¿cómo estás? Diputado, muy buenas noches. Muchísimas gracias por recibir nuestra llamada y por acompañarnos este ratito. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Gracias, diputado. Mis queridos amigos, estamos ya al aire con el diputado Alfonso Marquina. Diputado, varias cosas que quiero conversar con usted. Estamos conversando, el diputado Marquina, ustedes lo conocen, querido por todos nosotros, uno de esos grandes representantes que tenemos en la Asamblea Nacional de parte de la democracia venezolana. Debo decirles que el diputado Marquina, además de ser diputado y hacer este trabajo político, también es de profesión contador y administrador. Muy importante toda vez, diputado, que queremos que usted nos ayude a comprender la situación actual del país en términos de la economía de nuestro país, la administración de nuestro país, qué es lo que está pasando en Venezuela, que no hay dinero cuando es una de las épocas en las que más dinero ha producido nuestro país. Bueno, mira, por supuesto que es un cuento largo y que no es otra cosa que las consecuencias de 14 años de políticas económicas erradas que han venido ahuyentando la inversión privada y pública en el país. Estamos hablando de 14 años de confiscaciones, de expropiaciones, de persecución para el sector privado, lo cual ha llevado a que se hayan perdido más de 1.500.000 hectáreas productivas en Venezuela. Más de 1.100 empresas han sido confiscadas y hoy se encuentran improductivas. Y esto ha llevado a que Venezuela, a pesar de tener una gran renta petrolera, la renta no es suficiente para pagar ahora con las importaciones de productos que antes se producían en Venezuela para autoabastecer el mercado interno, pero también servían para exportar. El caso del café, 2 siglos de producción y de tradición exportadora de café, hoy importamos el café de Nicaragua. Lo mismo pasa con el azúcar, lo mismo pasa con el arroz. Bueno, el extremo es que ahora Venezuela, un país productor de petróleo, compra petróleo y compra también, importa un poco más de 150.000 barriles diarios de gasolina. Por eso esa renta petrolera, que como tú lo acabas de señalar, es la más alta de toda la historia republicana de Venezuela. El año pasado el precio promedio de la cesta petrolera venezolana estuvo en $106, pero sin embargo no alcanza. Y no alcanza, entre otras cosas, aparte de que ahora importamos lo que antes no había necesidad de importar. Sí, efectivamente. Sino que también el presupuesto público es calculado a unos precios que no tienen nada que ver con la realidad. El año pasado fue calculado a $50 el barril. Y el diferencial, es decir, $56, se gastan de manera irresponsable y sin ningún tipo de control. De hecho, no entra a la tesorería, al Banco Central, esa parte del ingreso petrolero, y por supuesto, con lo que ingresa el Banco Central no es suficiente para cubrir las importaciones venezolanas. ¿A dónde va ese dinero, diputado, ese dinero excedente, esos otros 50 y tantos que no son reportados en ninguna parte? Bueno, esa es una pregunta que con precisión no te podría responder, pero lo que sí te puedo garantizar es que no es invertido en el país. Buena parte de ello va a satisfacer la voracidad de la corrupción administrativa que ha marcado el gobierno del señor Chávez. Otra parte son utilizados en esa regaladera de recursos. Vemos como Venezuela regala centrales eléctricas para Nicaragua, asfalta las calles de Managua o de Cochabamba en Bolivia, construye hospitales en África, en Uruguay, pero en definitiva eso es pagado con estos recursos que no son registrados en el Tesoro Nacional. De hecho, el PDVSA el año pasado, para que veas la gravedad de lo que estamos viviendo acá, el año pasado liquidó PDVSA en el Banco Central una cifra cercana a los $33.000 millones. Pero sin embargo, el propio Banco Central autorizó vía Cadivi y vía el CIGNE una cifra cercana a los $59.400 millones. Por eso es que nuestras reservas están en estos niveles de liquidez actualmente y por supuesto una deuda de más de $11.000 millones que son autorizados por el Banco Central, pero que no han sido liquidados. Diputado, ¿cuánto del valor real del combustible en Venezuela es financiado por el Estado?
¿Qué se debe hacer según su consideración con el precio de la gasolina, el combustible que se consume en el país, que es más barato que el agua? Es mucho más barato que el agua y es prácticamente financiado en un 98% de su valor. Y eso lo que ha llevado es a un contrabando de extracción que es fomentado e incluso es realizado por altos funcionarios de este gobierno, al mismo tiempo realizado también por la Guardia Nacional y algunos oficiales. Estamos hablando que son más de 200.000 barriles de gasolina que salen por la frontera venezolana a otros países y que por supuesto es un negocio sumamente lucrativo para quienes hoy lo practican. Vamos a pasar a la parte de la Asamblea Nacional, diputado. Ustedes, tengo entendido que sesionaron hoy los diputados del Factor Democrático, a pesar de que hubo o se anunció, por lo menos en prensa, un acuerdo con los diputados del oficialismo, pero la Asamblea Nacional no ha vuelto a operar. ¿En qué situación está eso en este momento, diputado? Bueno, el día de hoy tampoco se realizó la sesión. El único acuerdo que nosotros estamos dispuestos a seguir cumpliendo es el gran acuerdo social que se llama la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Correcto. Ningún diputado en Venezuela ni en el mundo puede aceptar que se convierta el Parlamento en una especie de tribunal de inquisición, donde tenemos que responder a una pregunta para poder ejercer nuestros derechos constitucionales. El artículo 201 de la Constitución establece que los diputados solo responden a su conciencia, a sus electores, y que por lo tanto no están sujetos ni a mandatos ni a ningún tipo de condicionamiento. Por eso nosotros hemos mantenido de manera muy firme, pero de manera muy cívica, muy democrática, el reclamo de nuestros derechos, que más que un derecho es una obligación, porque nosotros tenemos un mandato del pueblo de Venezuela, del 52% de los venezolanos, que votaron para que nosotros fuéramos su voz dentro del Parlamento Nacional. Y que han sido, esos números han sido respaldados también por las últimas elecciones presidenciales que hubo en el país, que están en impugnación en este momento. Con respecto a eso, y para conectarlo un poquito, diputado, el parlamentarismo de calle no podría ser una herramienta importante para que la sociedad civil también participe en esta gestación que hay en el país en términos de impulso y de intención de rescate de la democracia. Bueno, el problema es la interpretación del parlamentarismo de calle. Para el gobierno nacional y para la bancada del PSUV, el parlamentarismo de calle es hacer asambleas dentro de las sedes de su partido político y hablarle a su militancia, hablarle a su dirigencia. Para nosotros el parlamentarismo de calle es una práctica permanente de estar en las comunidades conociendo los problemas de la gente, y por eso nuestras iniciativas parlamentarias han venido fundamentalmente a resolver problemas sociales del pueblo de Venezuela. Por ejemplo, hoy está pendiente un proyecto de ley que introduje en el mes de marzo, de un aumento general de sueldos y salarios equivalente al 40%. Y cuando hablo de aumento general de sueldos y salarios, es porque en Venezuela hemos tenido en los últimos 14 años una política de aumento única y exclusivamente del salario mínimo, lo cual nos ha llevado prácticamente al establecimiento del esquema cubano del salario único, porque son 14 años donde se han venido equiparando los salarios de abajo hacia arriba, y esto ha llevado a que se desconozca la especialización, a que se desconozca la antigüedad. Los empleados públicos, las tablas de oficio y salarios se han prácticamente perdido todas, y por eso nosotros hemos venido haciendo este planteamiento. Planteamiento que pudiera verse como un monto muy elevado, pero la verdad es que 40% no llega ni siquiera a compensar la mitad de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda venezolana y del salario de los trabajadores. El año pasado tuvimos una inflación cercana al 22%, pero que cuando lo llevamos a los rubros de alimentos y medicinas, esa inflación estuvo cercano al 35%. Y adicionalmente a esa inflación que ha golpeado el poder adquisitivo de los trabajadores, tenemos que se decretó una devaluación este año equivalente al 46% cuando se pasó el tipo de cambio oficial de 4.30 a 6.30.
y una nueva devaluación a través de los mecanismos de subasta, en los cuales hemos visto cómo el bolívar venezolano ha pasado a devaluarse en más de un 100%. Por lo tanto, lo que estamos exigiendo son mecanismos de compensación de un gobierno que en los últimos 14 años ha sido el más rico de toda la historia republicana del país, pero que lo que ha llevado es a empobrecer cada día más al pueblo venezolano. Diputado, hace exactamente un mes, tal día como hoy, hace un mes, fueron las elecciones presidenciales del 14 de abril en Venezuela. Hoy, tal día como hoy, 30 días después, ¿dónde estamos parados con el tema de las impugnaciones, las dos impugnaciones que se solicitaron al Tribunal Supremo de Justicia? Estamos esperando pues, la decisión sobre si admiten o no se admiten estas dos impugnaciones. Una con carácter general, o una impugnación genérica, que señala vicios que podrían declarar la nulidad absoluta del proceso electoral, como por ejemplo la modificación del registro electoral. El registro electoral con el cual se convocó las elecciones fue el mismo registro de octubre del año pasado, y sin embargo, cuando nosotros verificamos el registro electoral que se utilizó, hay una diferencia de más de 50.000 electores. Ya eso es un vicio que podrían marcar o la nulidad absoluta del proceso electoral. Pero también hemos hecho impugnaciones particulares, en las cuales han sido impugnaciones mesa por mesa, pero que afectaría a un número de electores superiores a los 2.300.000 venezolanos o electores, lo cual cuando hablamos de una diferencia de menos de un punto, según las propias cifras aportadas por el Consejo Nacional Electoral, no tendríamos ninguna duda en señalar que tendríamos que proceder a una repetición de elecciones en Venezuela. Pero en todo caso, todos sabemos el estado de la democracia venezolana, una democracia prácticamente inexistente, porque donde no hay poderes públicos autónomos e independientes, efectivamente no hay una democracia. Y hemos visto las actuaciones de todos los poderes públicos, de cómo se actúan de manera subordinada al Poder Ejecutivo. La propia expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, sin que hubiese sido consultada por nadie, ya había adelantado opinión sobre este tema. Por lo tanto, no abrigamos muchas esperanzas en Venezuela, pero hacemos y acudimos a las instancias internas para poder demostrar la denegación de justicia y poder entonces nosotros acudir a instancias internacionales para llevar los reclamos. Hoy estoy absolutamente seguro que la ilegitimidad del señor Nicolás Maduro es una realidad tanto en la opinión pública nacional como en la opinión pública internacional. Es decir, 7 de cada 10 venezolanos creen que el ganador fue Enrique Capriles Radosky, y estoy seguro que como nunca la comunidad internacional también comparte ese criterio. En este mismo tema, diputado, ¿qué resultados han obtenido ustedes, los diputados que han salido a otros países y que han tenido reuniones en otras instancias, en instancias internacionales con respecto a esto mismo? ¿Qué se ha obtenido, qué han podido captar de los otros países? Un apoyo absoluto. Son muchísimos los pronunciamientos, no solo de líderes, de expresidentes, de diputados, de senadores, de partidos políticos que se han pronunciado, porque no solo no entienden cómo en Venezuela, si estaban de acuerdo los dos candidatos en pugna, cómo era que se opuso fue el árbitro electoral a realizar unas auditorías que estaban convenidas públicamente y que habían sido respaldadas en la comunicación de los presidentes de UNASUR, que por un lado reconocieron la proclamación, pero también exigieron y apoyaron que se practicara esas auditorías para acabar o eliminar las dudas que sobre el proceso electoral habían en Venezuela. Pero lo más grave y lo más inexplicable ha sido la conducta soberbia, prepotente, reflejo de la barbarie y del primitivismo con el cual se pretende manejar la Asamblea Nacional. Un parlamento donde no se le permite parlamentar, donde no se permite el debate, la discusión, la disidencia política, pero que además se utiliza la violencia como un mecanismo para tratar de silenciar esas voces disidentes. Y digo se utiliza
porque no cabe ninguna duda, de acuerdo a los propios videos, de que esa violencia que se originó en el Parlamento Nacional fue promovida, dirigida, planificada y ejecutada desde la propia Junta Directiva en cabeza de su presidente, el teniente Diosdado Cabello. Diputado, sabemos que tiene poco tiempo, sabemos que está en sus actividades, le hemos quitado un poquito más de lo debido, pero hay tres incógnitas que no quiero que se me queden en el tintero de las preguntas por formularle. Los docentes de secundaria y los profesores universitarios están caminando hacia un paro porque no ha habido bajo ningún concepto la posibilidad de que se le haga una contratación decente, y eso aplica tanto para los docentes de las universidades, por ejemplo, que hemos conocido siempre, las universidades clásicas venezolanas, y también para los docentes de las universidades bolivarianas, pero conversábamos hace algunos minutos con el profesor Pablo Aure, que nos decía que ellos también, los de las universidades bolivarianas, están atravesando por los mismos problemas, pero no pueden hablar porque están amordazados. Ese es uno de los temas que yo quisiera que usted nos desarrollara un poquito. El otro, el de la Fuerza Armada Nacional en las calles de Venezuela. Y el tercero, se habla de elecciones de alcaldes en corto plazo. ¿Cómo se puede siquiera pensar en que vayamos a unas elecciones cuando precisamente, como usted bien dice, el árbitro está siendo evaluado fuertemente en estos momentos por la inconsistencia que nos ha llevado a este ambiente de ilegitimidad en el poder? Bueno, la primera pregunta, vamos a tratar de mantener el orden, ¿no? Sí. Es que no solo son los docentes de primaria, los docentes de educación secundaria y de las universidades públicas y privadas, los que están reclamando un salario justo. Te lo decía al principio, sí. El gobierno nacional solo decretó un 20% de aumento al salario mínimo, excluyendo al resto de los venezolanos, a excepción que ayer fue anunciado un decreto por parte del señor Nicolás Maduro de un aumento general para las Fuerzas Armadas Nacionales de un 40%, incurriendo con esto en una discriminación negativa por parte del gobierno que prácticamente solo le reconoce el derecho a los militares de poder ir con un salario a los automercados y poder comprar los productos de primera necesidad. Así que hay una situación de profunda tensión dentro del trabajo de los trabajadores venezolanos que están exigiendo actualmente un salario digno que les permita por lo menos cubrir la canasta básica alimentaria. En segundo lugar, la presencia de las Fuerzas Armadas Nacionales para tratar de convertir a la inseguridad, creo que sería un gravísimo error, o es un gravísimo error. Nuestras Fuerzas Armadas Nacionales, como muchas Fuerzas Armadas en América Latina, no están preparadas para materia de orden público ni de seguridad ciudadana. De hecho, el armamento que utilizan nuestras Fuerzas Armadas son fusiles, armas largas, que no son las más indicadas o las más convenientes para este tipo de función. Por lo tanto, no creo que puedan ser efectivos. Lo que podríamos tener es una ola de violaciones de derechos humanos, porque su formación no están precisamente para la seguridad de la población civil en materia de seguridad. Y lo que podría interpretarse más bien es como un mecanismo de intimidación al pueblo de Venezuela, producto de esta gran tensión que se vive por la situación de desabastecimiento, de inflación y de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos. Y podría interpretarse más bien que eso es para tratar de reprimir o tratar de inhibir, en todo caso, que sigan produciéndose las protestas, los reclamos, que de manera pacífica pero abundantes en todo el territorio nacional se están presentando día a día. Y en tercer lugar, cómo acudir a un proceso electoral con estas condiciones electorales. Sí. Mira, yo creo que ante el totalitarismo, el autoritarismo que se está viviendo en Venezuela, el mejor antídoto es más y mejor democracia. Por lo tanto, con condiciones adversas hemos venido participando. De hecho, Enrique Capriles Radowski, cuando aceptó la candidatura en el mes de marzo pasado,
lo hizo bajo protesta, señalando los abusos, los excesos, las violaciones a la Constitución, la parcialidad. En ese entonces incluso señalaba cómo se violaba la Constitución por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que muy a pesar de que la Constitución Nacional de manera expresa prohíbe que un funcionario público en ejercicio pueda aspirar o participar en un proceso electoral sin separarse del cargo, a menos, y es la única excepción, que vaya a la reelección del cargo, esta sentencia permitió que Nicolás Maduro, siendo el vicepresidente ejecutivo encargado de la presidencia, pudiera ser candidato presidencial y mantenerse en ejercicio de sus funciones para que pudiera hacer ese uso abusivo de los recursos públicos y de las cadenas para tratar, como en efecto lo logró, de sacar ventajas electorales. Pero en todo caso, con todas esas adversidades participamos electoralmente. Si no hubiésemos participado, no estaríamos hoy con las evidencias en la mano del inmenso fraude electoral que se cometió en Venezuela. Por lo tanto, muy a pesar de todas esas adversidades, vamos a seguir participando electoralmente y vamos a demostrar que este pueblo se decidió a cambiar. Y incluso ya no solo es que vamos a derrotar al Estado venezolano, no es que vamos a derrotar a sus candidatos, sino que vamos a derrotar el fraude electoral. Y solo lo podremos lograr participando electoralmente. Última pregunta de la noche, diputado. Usted fue agredido en la Asamblea Nacional hace algunos meses atrás. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con usted nos narró la situación en ese momento. Ahora nos hemos encontrado también con que recientemente fue salvajemente agredida la diputada María Corina Machado, el diputado Borges. Borges, Américo de Gracia, 7 diputados, William Dávila, el doctor William Dávila. Eso de alguna manera se ha presentado en el mundo y se ha identificado claramente como un golpe de Estado de parte del señor Diosdado Cabello, así bien se ha identificado. Permíteme aclarar, Ajá. En ninguna parte del mundo se ha visto lo que se vio en Venezuela. Ajá. En todos los parlamentos se ha visto que dentro del calor del debate, de la discusión, puede haber una confrontación, pero en Venezuela no hubo una confrontación, en Venezuela hubo una emboscada. Correcto. Preparada por el presidente de la Asamblea Nacional para agredir a los diputados de oposición, que empezó cuando vimos que todas las entradas habían sido selladas, cerradas, que solo se permitió una entrada y que en el momento en que se dio la orden fue cerrada también para que ninguno de los diputados pudiéramos salir. Se tumbó el wifi porque dentro del recinto parlamentario, por ser el Palacio Legislativo de paredes muy anchas, no hay una buena cobertura. Bueno, se tumbó para que lo que estaba ocurriendo allí no pudiera ser transmitido por ningún diputado a través de sus teléfonos celulares. El único medio de comunicación que se permite entre al Parlamento es el medio de la propia Asamblea. En ese momento, cuando dio la orden el señor Diosdado Cabello, vimos cómo la cámara se fue a enfocar en los vitrales que están en el techo, como para que Venezuela y el mundo no se enterara de lo que estaba ocurriendo. Pero además se permitió el ingreso al recinto parlamentario de los diputados principales y de los suplentes del chavismo. Y el mejor testimonio en el hecho de que ahí estaba el diputado Elvis Amoroso y su suplente fue ese señor gordo que golpeó salvajemente a Julio Andrés Borges. Pero no fue el único caso, ahí habían por lo menos unos 30 suplentes que no debían estar dentro del recinto parlamentario porque estaban sus principales, pero además estaba la presencia de escoltas armados, como lo mostramos en los videos, que estaban dentro del recinto, lo cual está expresamente prohibido. Ahí el único órgano de seguridad que puede estar es la Guardia Nacional y por supuesto está prohibida el uso de armas de fuego dentro del Parlamento. Así que no estamos hablando de una discusión que terminó en algunos golpes o en alguna confrontación física entre varios o un grupo de diputados, ¿no? Estamos hablando de una emboscada, de una celada, de una trampa dirigida y promovida para poder golpear salvajemente a los diputados, que en ese momento lo único que estaban haciendo era ejercer una protesta cívica a través de sonar unas bubucelas y unos pitos, exigiendo que se le respete el derecho de palabra a los diputados de la oposición,
dentro de la Asamblea Nacional. Pregunta cándida, ¿hay algún tipo de acción legal que se pueda emprender en estos momentos en contra de eso para defenderse? Mira, dentro de los organismos de seguridad y los organismos jurisdiccionales venezolanos, muy pocas son nuestras esperanzas. La Fiscalía, por supuesto, se va a hacer de la vista gorda, los tribunales de la República. De hecho, se nos ha negado incluso que se entreguen los videos de las cámaras de seguridad del Parlamento para poder ejercer las acciones penales correspondientes. Pero dentro de los organismos internacionales sí. De hecho, ya yo hice la denuncia ante la Unión Interparlamentaria Mundial, hay un pronunciamiento y se ordenó por parte de la directiva mundial de esa organización que se abriera un procedimiento sumario dentro del Comité de Derechos Humanos de la Unión. También hice la denuncia ante el Parlamento Latinoamericano. El día 4 o el día 6 del mes de junio vamos a ir a consignar formalmente los recaudos y los soportes de nuestras denuncias, y por supuesto habrá un pronunciamiento del Parlamento Latinoamericano sobre estas conductas vejatorias de los derechos humanos de los parlamentarios y que constituyen sin ninguna duda tienen responsabilidades penales. Los diputados también que nos acompañan en la bancada han hecho un periplo por muchos parlamentos de América Latina y algunos parlamentos de Europa, llevando los videos, llevando los testimonios de lo que está ocurriendo en Venezuela, y hemos recibido el apoyo solidario de todos los parlamentos que hemos visitado. Diputado, ¿expectativas de empezar a sesionar? ¿Tienen alguna posibilidad de comenzar en los próximos días? Mira, yo creo que es necesario empezar a legislar y que empecemos a debatir los problemas de interés nacional. El gobierno no puede seguir con esta conducta para evitar que en la Asamblea Nacional se discuta los efectos perniciosos de esta devaluación fiscalista que adelanta el señor Nicolás Maduro, de toda esta escalada de aumentos de los precios de los productos, pero sobre todo, y el más grave de los problemas que tenemos, es la escasez. La escasez hoy debe estar rondando cerca del 29%, y se ha convertido realmente en una tragedia para la ama de casa conseguir los productos de la canasta básica alimentaria. Ellos hablaban de paquetazo en la ¿cómo se llama?, en la campaña electoral. Imagínese usted, diputado. Eso es lo que no quieren, de que se discute y se debata, porque el verdadero paquetazo lo tenían guardado era el señor Maduro, el señor Nicolás Maduro. Efectivamente. Diputado Alfonso Marquina, le quiero agradecer nuevamente muchísimo el que nos haya acompañado esta noche. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable, muy buenas noches para todos. Cuídese mucho, por favor. Dios lo bendiga. Cuídese mucho. Gracias, diputado. Amén. Buenas noches. Hasta luego. Mis amigos, la voz del diputado Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional Venezolana directamente desde Caracas, explicándonos la situación pues que ha acontecido con los diputados en Venezuela, lo que está ocurriendo con la economía, la inflación, la impugnación, dónde estamos parados, las Fuerzas Armadas Nacionales en la calle, los sueldos, los gremios, en fin, la ilegitimidad. El Consejo Nacional Electoral, el diputado dice que bueno, pues hay que seguir participando y hay que seguir participando y hay que seguir participando. Respetable su posición. Y cada uno de nosotros como buenos demócratas tenemos derecho a tener las nuestras. En lo particular creo que debería haber algún tipo de presión para, yo no sé si se dice así en castellano, pero lo voy a decir igual, voy a batirme así, a riesgo de que alguien salga y diga por ahí que es un pseudo periodista, pero debería haber un componimiento, un arreglo, una reparación, no sé, aunque sea un trabajito de latonería y pintura de el Consejo Nacional Electoral, porque si estamos básicamente parados en una impugnación porque el Consejo Nacional Electoral, al igual que el señor Maduro ha sido un mentiroso, el Consejo Nacional Electoral, su Consejo Nacional Electoral se ha comportado como un tramposo, y trampa y mentira va más o menos de la mano. Y no digo que no haya que participar, yo soy de los que dice que hay que participar, y hay que ir y hay que participar, y cada vez que participemos y participemos más, quedará más evidenciada la trampa, claro. ¿Cuándo vamos a terminar de poner o sea, ya estamos convencidos que hubo trampa, ya estamos convencidos de que hubo fraude, ya estamos convencidos de que este elemento es
ilegítimo. La pregunta es hasta cuándo vamos a seguir haciendo el ejercicio, si ya estamos convencidos. O sea, sí, bueno, vamos a hacer una probadita más, y vamos a hacer otra probadita más, y vamos a hacer otra probadita más, y vamos a llegar a los 50 y pico de años de dictadura marxista en Venezuela con otra probadita más y otra probadita más, y ya sabemos lo que ocurrió, ya estamos claros con lo que ocurrió, cómo ocurrió, y yo creo que ya es injusto con la misma sociedad civil seguir exponiendo a la gente a que siga la gente demostrando de que en Venezuela hay una sola forma de salir de este problema, y que es, vamos a recibir esta llamada. Buenas noches, adelante, estamos al aire. Aló. Aló. Ah, creo que ahora sí. Aló, buenas noches. Ahora sí. Adelante, ahora sí. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, amigo Paul, es Mario López, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido, buenas noches. Bueno, oyendo la entrevista de Marquina, muy buena la entrevista. Muchas gracias. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Para salir de estos regímenes, no solamente la vía democrática y electoral es suficiente. Bueno, yo le daría un consejo a Marquina y a los partidos políticos que, bueno, se pongan las pilas, y yo estoy de acuerdo en ir a las elecciones, pero con las condiciones que debe ser. Primero, un Consejo Nacional Electoral distinto. Segundo, un registro electoral permanente que se tiene que volver a rehacer. Y tercero, las condiciones electorales, las reglas de juego, tienen que estar bien ubicadas y con presión de la gente en la calle, solicitando un Consejo Nacional Electoral imparcial como establece las leyes y la Constitución. Chúpese esta mandarina, don Mario, chúpese esta mandarina que informa Bocaranda ahorita hace unos minutos. Rusia comentó que Venezuela le ha comprado 11.000 millones de dólares. Eso es un 11 con 9 ceros, pero en dólares. 11.000 millones de dólares en armas. Eso sí, no hay comida en Venezuela. Chúpesela, pues. Ahí está, ahí se la dejo, para que se contente. Ayer en la larga reflexión que hice, me disculpa la audiencia, yo lo manifesté, los pertrechos ahí. Y no es solamente esos 11.000 millones de dólares, Paul, eso es lo que dice Rusia. Todos los billetes que hay por ahí encaletados de esta cuerda de ladrones y sinvergüenzas y delincuentes de la revolución. Y lo que nos debe Kirchner, porque ahora Kirchner tiene un problema, la señora Cristina Kirchner, ahora están diciendo que mató a su marido junto con su hijo. Sí, por ahí y en dicen, fin, esto es una situación, mira, Paul, de verdad desagradable. El tejido social de Sudamérica y Centroamérica está podrido, no solamente el venezolano, porque no es el pueblo venezolano que está podrido, sino un sector que tiene el poder en sus manos que está podrido. Y bueno, yo los partidos políticos, que yo estoy de acuerdo, pero es que no podemos seguir en esto. Mira, yo hoy estuve en el metro, y tú sabes que yo hablo igualito, como hablo en radiones, hablo en el metro, porque yo hablo como hablo, y la gente ahí, yo estaba haciendo mi discurso mientras el metro iba en una cuestión, tú sabes, a esa hora y pico, de 4:30 a 7:30, y están claritos los venezolanos, Paul, que es lo más importante. El pueblo llano, el pueblo de a pie, como tú y yo, está clarito, y tienen un temor de que haya una explosión social, y dicen que esta explosión social, si es que existiera la explosión social, va a ser peor que la del 27 de febrero, 28 y 29 de febrero del 89. Y no queremos eso. Lo que queremos es resolver este problema. Pero ahora te pregunto yo a ti y le pregunto a la audiencia, ¿cómo se puede dialogar con una persona que tenemos al frente que lo que hace es tirar puro golpe, ofender a la gente, y eso es desde que el difunto estuvo en la presidencia hasta ahora? ¿Cómo se puede dialogar, Paul? ¿Cómo yo puedo dialogar contigo, Paul, si tú lo primero que me haces es ofenderme a mí y caerme a golpes a mí? ¿Cómo podemos hacer? No puede.
Entonces, no se puede. aquí hay una disyuntiva, Paul, que yo no sé qué es lo que va a pasar aquí en Venezuela, amigo mío. Porque estamos claros, tú y yo y todos los que estamos ahí, que queremos salir esto en paz. Pero con este régimen no sé lo que va a suceder, de verdad, verdad. Y a los partidos políticos tienen que ponerse las pilas, porque el pueblo está claro. Pero, Paul, un pueblo con hambre, hermano, no va para atrás. Muy grave, eso es muy grave. No sé con qué fuerza se van a levantar esos FAL si no hay comida. O esas armas, no sé, los fusiles que habrán comprado. 11.000 millones de dólares en armas. Una pelusa, pues. 11.000 millones de dólares en armas. Y vaya sumando entre todas las cosas que se han perdido. Anoche sacaban la cuenta aquí en el programa, eran algo así, el general Ferreira hablaba de 30 y tantos mil contenedores de comida perdida, 30 y tantos mil contenedores. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es un delito, eso es un crimen en contra de nuestra gente, en contra de nuestra nación. Usted me dirá si eso no es traición a la patria. Eso es traición a la patria. Quien lo haya cometido, quien lo haya cometido, así haya sido el régimen, así haya sido algún empresario de esos ladrones que sigue habiendo, así haya sido, el que haya sido, eso es traición a la patria y eso se va a tener que saber. Yo no creo que ya estemos a una altura en la que bueno, no, la justicia, la cosa. Yo creo que hay que ponerse los pantalones y hay que hablar en serio, porque hay mucha gente que ha sido francamente abusada con este plan de depredación que hay en el país. Uno de los temas importantes es déjeme recibir esta llamada, don Mario, que tenemos una llamada entrando hace un ratico y ya vamos a volver. Buenas noches, adelante, estamos al aire. Hola, Paul, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, te habla 12 del Patíbulo. 12, buenas noches, bienvenido. Caramba, Paul. No impresionado, sino totalmente asqueado de ver que los representantes de nosotros ante el país y el mundo entero, para ser más directo, Leopoldo López y el diputado Alfonso Marquina, que se salvó de la pela que le iban a dar en la Asamblea Nacional, hoy nos vengan a decir con su cara bien limpia que vamos a participar en tantas elecciones sean necesarias para nosotros salir de este régimen castrista, chavista, madurista, antiimperialista, como nos lo dicen a nosotros, en nuestras propias caras. Bueno, Paul, lo que siempre he dicho en tu programa y lo seguiré diciendo, que dentro de la oposición venezolana, llámese en el entonces Coordinadora Democrática, hoy se llama Mesa de la Unidad Democrática, hoy se llama Comando Simón Bolívar. Desgraciadamente, hermano, se están burlando, no todos, algunos miembros importantes que salen llorando al mundo de que le están violando los derechos humanos, pero los violados no son ellos, sino somos nosotros, el pueblo, que en varias oportunidades le hemos dicho al régimen castrista, chavista, madurista, antiimperialista, que nosotros no lo queremos y les hemos ganado en elecciones las veces que nos la han puesto, pero estos actores de primera línea que estamos escuchando hoy son los que nos violan sin vaselina, y me disculpa la expresión. Verdaderamente, Paul, que esta es una situación bastante grave, no para el país, porque el país está de cama, hermano, pero esta es una situación bastante grave cuando ya los medios de comunicación comiencen a circular la declaración por tu medio, Radionex, del diputado Marquina, y la declaración de Leopoldo López hoy en Globovisión con El Ciudadano, cuando nos dicen que vamos a ir a elecciones con el CNE cuestionado. El señor Mario, al cual respeto mucho, le voy a hacer una observación. Don Mario, ¿a dónde usted va a reclamar condiciones? Explíquemelo. ¿Dónde vamos a reclamar condiciones nosotros? ¿En el CNE?
cuando nos dijeron en nuestras propias caras que el resultado es irreversible y que usted, don Mario, como todos los venezolanos, sabemos la cantidad de irregularidades que hay en ese CNE. Vamos a pedir condiciones. Con estos líderes que tenemos, que nos acaban de bofetear la cara, ¿usted cree, don Mario? O venezolanos todos nos la vamos a creer. Por Venezuela llora hoy por culpa de los dirigentes, algunos dirigentes de la oposición. Lamento mucho, yo lo sabía, Paul, que esto iba a ocurrir, pero bueno, nos queda una última carta y me la reservo por el tiempo de Dios, ese justiciero perfecto que algún día haga su justicia. Buenas noches, Paul, y continúe escuchando tu programa. Gracias, 12, muchísimas gracias. Volvemos con don Mario, ¿está con nosotros? Sí, ahí hablamos. Ajá, don Mario, lo escuchamos. No, se cortó la llamada. Bueno, mis amigos, aquí hay para escoger. Faltan 4 minutos para las 10 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Hemos escuchado al diputado Marquina, hemos escuchado sus declaraciones aquí a las preguntas y pues seguimos adelante y seguimos a la espera de los resultados a los cuales nos sometieron a esperar. Nos pidieron que esperemos, estamos esperando. Digo, los líderes nos pidieron que esperáramos y nosotros estamos esperando. ¿Cuánto durará la paciencia y con cuánta paciencia durará o vendrá esta espera? Vamos a ver. Lo cierto es que el marxismo avanza día a día un paso más y nosotros esperamos día a día un día más. Le subieron la llama a la olla de presión. Nos encontramos mañana, amigos. Cuídense mucho.